¿Sí? Ok, listo. Entonces, vamos a empezar el tema de esta noche, ¿no? El tema que yo quise traer en esta noche es sobre las ataduras del alma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que produce? ¿Qué realmente son ataduras del alma? Nosotros, de alguna manera, algunos de nosotros, muy familiarizados con esta palabra, ataduras del alma, los que de alguna manera podemos haber asistido a un encuentro, quizás podemos tener un poquito más de noción, ¿no? De lo que son las ataduras del alma, ¿no? Entonces, para muchos, solamente este es un remember, ¿no? Este es un recordatorio. Para algunos otros son cosas nuevas, pero de alguna manera vamos entonces a poder estudiar este tema sobre las ataduras, ¿no? Y cómo estas ataduras no solamente nos frenan y nos paralizan, sino que muchas veces también crean en nosotros adicciones, ¿no? Entonces, quiero que me acompañes al libro de Isaías. Vamos a empezar con Isaías 58:6. Aquí yo lo tengo, pero otros versículos sí les voy a pedir que me puedan ayudar a buscarlos, cosa que así vamos a estar pues conectados, ¿no? Conectados en el espíritu, porque sabemos que muchas veces cuando estamos en nuestras casas pasa un mosquito y a veces nos estamos distrayendo, o ¿sabes qué? Viene alguien y nos distraemos fácilmente, porque a mí me pasa cada rato, ¿no? Yo muy rápido me distraigo. Entonces, si estamos escribiendo, si estamos leyendo la palabra, ¿no? Es fácil de que podamos estar conectados, sino que de repente el WhatsApp suena y de ahí, ¿no? Nos distraemos fácilmente. Ok, entonces vamos a la palabra. Vamos a empezar con Isaías 58:6. La palabra me dice en Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, aquí me habla la palabra de que sí hay ligaduras, ¿no? Entonces sabemos que hay ataduras, que las podemos llamar como ligaduras, ahí vamos a ver un poquito más adelante lo que es el concepto, pero aquí me especifica que sí, efectivamente, o sea, Dios nos está llamando a que nosotros podamos desatar ligaduras de impiedad, ¿no? ¿Y quiénes son los que somos llamados, ¿no? A poder desatar estas ligaduras? Somos nosotros, ¿no? Como el cuerpo de Cristo, que podamos ejecutar y que podamos tener la autoridad de poder hacerlo, ¿no? Pero para poder tener yo la autoridad espiritual, porque para esto yo necesito una autoridad espiritual, yo necesito también ponerme bajo sujeción, ¿no? Entonces yo necesito pertenecer a algo, ¿no? Entonces cuando yo me someto a una autoridad, entonces Dios me da la autoridad espiritual para poder ejercer, ¿no? Esta autoridad de poder romper y poder, de alguna manera, poder ejecutar, ¿no? Algunos actos proféticos o guerra espiritual o liberaciones, ¿no? O simplemente oraciones, ¿no? Porque muchas veces nosotros no tenemos respuesta de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos un poco desalineados, ¿no? Entonces lo que Dios quiere muchas veces es el poder alinearnos. Ok, entonces que aquí yo estudiaba porque, o sea, a mí me gusta estudiar mucho la palabra, ¿no? O sea, no me gusta de repente leer la palabra y quedarme con lo que dice la palabra, sino que, como dice la palabra, me gusta escudriñarla, ¿no? Entonces, aquí la palabra ligadura, ¿qué significa? En el griego, no, este es en el hebreo, porque es Isaías, ¿no? En el hebreo estaba leyendo la palabra ligadura, y esta palabra ligadura significa, también tenía tres significados, ¿no? Una dice que era un grillete de angustia,
¿Y cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así, ¿no? Angustiados, o sea, que ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces eso es una ligadura que nosotros podemos estar sintiendo, ¿no? O otras personas de repente en algún momento hemos podido sentir, ¿saben qué? Una condenación, una culpa. Esto también dice que esta ligadura significaba también una culpa, una condenación, ¿no? Que viene de repente porque hicimos algo que no era correcto o porque alguien nos dijo algo que no era. Entonces, ¿sabes qué? Inmediatamente, ¡prum! Eso quiso venir a atraparnos, ¿no? Pero la tercera, o sea, el tercer significado de esta palabra era iniquidad, ¿no? Y sabemos que la iniquidad es diferente del pecado, ¿no? El pecado es algo que yo puedo ver, ¿no? El pecado es algo, es un fruto, pero la iniquidad es una raíz, ¿no? Y la raíz, ¿no? Que es la iniquidad, que es lo que está oculto, porque yo puedo venir y decir, ay, qué linda, ay, Mari, qué linda, ay, Estelcita, qué linda, ¿no? Y apago y digo, ay, ¿no? Y puede ser por allá, por las raíces, ¿no? Que me pueden hacer que yo sea una persona de doble ánimo, que en un momento estoy, ay, sí, 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 y en otro momento, ay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay raíces de iniquidad con las cuales yo no he tratado, que yo todavía no he podido sacar. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver a muchos hombres que pueden ser adúlteros y los hombres quieren cambiar, pero no pueden porque estas raíces impiden que haya un cambio en sus vidas, ¿no? Y pueden ser de diferentes, o sea, de diferentes pecados, ¿no? O pueden ser, o sea, de diferentes, acuérdate de una cosa, no es solamente el pecado que se ve, la iniquidad también puede ser algo que no se ve, como la ira, ¿no? Como el enojo, como de repente, ¿sabes qué? El estar pensando, yo puedo estar aquí, pero mi mente está en otro lado porque me llega altamente estar acá, solamente estoy acá por religión, por cumplir, ¿no? Entonces, y esos son pecados internos que tienen que ver directamente con lo que es la iniquidad. Pero vamos a seguir porque ese es otro tema y después se me va a hacer muy largo y se van a aburrir, ¿ok? Entonces dice, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, ¿qué me habla también acá? De romper yugos. ¿Y qué son los yugos? Los yugos son, ¿sabes qué? Cargas pesadas que nosotros estamos llevando como mochilas, ¿no? Unas mochilas muy pesadas. Pero dice que los yugos, o sea, tenían una particularidad, que eran llevados por un buey viejo y uno joven. Entonces, ¿qué es lo que me habla la palabra ahí? Me habla de que hay cargas que yo estoy trayendo y que no solamente estoy trayendo de ahora, que puedo estar trayendo de hace mucho tiempo atrás, hasta de mis antepasados, ¿no? Entonces, hay cargas que Dios no te mandó llevar y que tú, porque hay problemas emocionales, los estás cargando. Entonces, Dios, ¿qué te dice? Dios te dice, tú te tienes que encargar de tus hijos, tú te tienes que encargar de tus padres, porque dice que hay que honrarlos. Pero yo no tengo que estar, ¿sabes qué? Encargándome de los primos, de los nietos, de los vecinos, ¿no? Y a veces nosotros, porque nos creemos más buenas que Dios, queremos, ¿sabes qué? Cargarnos con cosas que Dios no me llamó a hacer. Entonces ahí yo me estoy trayendo yugos, tras yugos, tras yugos, y llega un momento en que tú ya no puedes más. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que rompas todos estos yugos. Ahora, hay yugos y hay ligaduras, hay diferentes cosas. Y que acá en Isaías 58 me dice que cuando yo no lo puedo hacer a través de oración, ahí yo voy a necesitar ayunar. ¿Para qué? Para debilitar esos pesos y romper todo esto, ¿no? Vamos también a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 me dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues,
¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No? Entonces, esta palabra unidos, aquí sí, ya me voy al griego, ya no me voy al hebreo, ¿no? ¿Qué significa? Significa pegarse, ¿no? O sea, que yo esté unido significa pegarse, o que yo me junto mucho con una persona, ¿no? Pero en el original no solamente es eso, es también convertirte a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? La palabra me dice, no te estés convirtiendo, ¿ya? A esa gente. Te puedes, o sea, te puedes hasta juntar, pero no te conviertas a ellos. Eso es lo que la palabra te está diciendo acá, ¿no? Entonces, si yo veo Jeremías 15, 19, la palabra me dice en Jeremías 19, 15, 19, ¿no? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Dice, tienes que entresacar lo vil de lo menospreciado, ¿no? Para que seas con mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y me habla también de acá de los incrédulos. Y tú de repente me puedes estar diciendo, Marcia, pero yo, ¿sabes qué? Yo no estoy en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? O sea, yo no me junto con incrédulos, pues yo ya soy santa, solamente me falta mi aureola, me puedes decir, ¿no? Pero esa palabra incrédulos, ¿no? No solamente significa que sean gente que no conoce a Dios, ¿no? Esta palabra incrédulos también significa gente que menguaron en su fe. Gente que un día, ¿sabes qué? Brillaba, ¿no? Le servía a Dios con todo su corazón y que algo pasó en su corazón, ¿ya? Que menguaron. Dice que significa menguar en la fe. Dice que significa menguar en la fidelidad. Gente que te era fiel y de un momento a otro, ¿sabes qué? Cambió. Entonces, tienes que tener cuidado, ¿no? De con quién te estás juntando. Porque dice la palabra, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Aquí en 2 de Corintios 6:14. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces vemos aquí que Dios me está hablando de las ligaduras, me está hablando de las asociaciones, de los yugos, ¿no? Entonces hay ataduras del alma, sí, ¿no? Llámese ligaduras, llámense ataduras, ¿no? Llámense, ahorita vamos a ver cargas emocionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que una ligadura, ¿ya? Es una atadura. El concepto es que una ligadura es un lazo. Dice que también es un grillete. Entonces, van a haber ataduras, ¿ya? Que de repente tú las vas a sentir y te pueden estar atando todo tu cuerpo. Hasta tú mismo con tus palabras te puedes atar. Pero hay ataduras que de repente están en tus pies y no te dejan avanzar. Una atadura, ¿sabes qué? Es, si yo lo veo, pongamos, en el concepto, en el ámbito natural, yo lo puedo ver como un cordón umbilical, ¿no? Así como el cordón que unía, ¿no? Al bebé con la mamá, ¿no? Eso es una atadura, ¿sí? Pero si yo lo veo en el ámbito espiritual, una atadura viene a ser, ¿saben qué? Una fuerza de atracción, pero que se mueve emocionalmente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una persona que está atada, quiere decir que una atadura también va a tener límites. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una atadura, yo voy a poder avanzar hasta cierto límite. Y cuando ya llegué a ese límite, la atadura me va a traer de nuevo atrás. Entonces, no sé si a ti te ha pasado en alguna oportunidad que tú has querido, ¿sabes qué? Tener proyectos. Quizás tú has tenido proyectos, wow, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy aquí, y empezaste bien, y de un momento a otro algo pasó y se paralizó todo. Y volviste a hacer otro plan, otra estrategia, todo. Avanzaste y nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una atadura que está impidiendo que tú te puedas desarrollar, ¿no?
en alguna área en específico, ¿no? Entonces, voy a ver lo siguiente. Tú me puedes decir, Marcia, entonces las ataduras son malas. Y yo te voy a decir, no, hay ataduras que son buenas, pero hay ataduras que son malas. ¿Y cuál es la diferencia entre una atadura y otra? ¿No? Vamos a ver que las ataduras buenas están fundadas, ¿no?, sobre la base del amor, ¿no? Entonces, yo puedo llamar, por ejemplo, una atadura buena a una atadura entre un padre y un hijo, ¿sí? ¿No? Hemos visto que, por ejemplo, un bebé tenía pues el cordón umbilical y eso pues fue diseñado por Dios, ¿no? Entonces, él tenía su cordoncito que le unía a la mamá. Entonces, como es en lo natural, es en lo espiritual, ¿sí? Entonces, hay ataduras buenas que unen a un papá, ¿no?, con un hijo, a una mamá con un hijo. Hay ataduras buenas que pueden unir a un esposo con una esposa. Hay ataduras buenas que pueden unir a un amigo con otro amigo, a un, a un cliente con su proveedor, quizás a un pastor con su oveja, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de ataduras, ¿no? Hay ataduras también buenas con el dinero. Hay ataduras buenas con el dinero, porque para que mi dinero, ¿no?, se pueda, pues, multiplicar, yo tengo que tener una buena conexión con el dinero. Si yo no tengo una buena conexión con el dinero se me va, pero no se va a multiplicar. Entonces, yo tengo que saber que tener buenas conexiones, ¿no? Buenas conexiones con lugares, buenas conexiones con cosas, como estamos viendo, y buenas conexiones con personas, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa una conexión mala o una atadura mala? Ya vimos que hay ataduras buenas, pero también hay ataduras malas. Cuando el enemigo viene a pervertir lo que era santo, ¿no?, y lo profana. Y hemos visto que los espíritus inmundos son especialistas en eso. Especialistas en venir a malograr lo que estaba bien. Entonces tú de repente tenías una amistad muy buena, te llevabas súper bien con esa persona, de un momento a otro algo pasó y ¿sabes qué? Terminó, pero recontra mal, todo, ¿no? Y tú no te explicas y dices, pero Dios mío, pero si era mi mejor amiga, si sabes qué, como dice la palabra, ¿no?, en Salmos, ¿no? Pero si compartíamos las cosas del Señor, ¿qué pasó, no? Entonces, es porque el enemigo viene y profana lo que era santo. ¿Por qué? Porque él viene a robar, él viene a matar y él viene a destruir. Entonces, quiero que me acompañes a Salmo 18, Salmo 18, del 5 al 6. Salmo 18, del 5 al 6. A ver, lo voy a buscar por acá también. Si me pueden ayudar a buscarlo, porque vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Les voy a agradecer. Aquí lo tengo. Salmo 18, 5 al 6 dice así, ¿no? Ay, esto estoy en otra versión. Vamos a buscar la versión normal. La Reina Valera voy a buscar. A ver. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, ¿no? Entonces aquí me está hablando de ligaduras que no son tan buenas, y son ligaduras que ya son del otro lado, ¿no?, que el enemigo está trayendo por aquí. Entonces vamos a ver las ataduras que son malas. Si bien es cierto, las ataduras buenas se basan en lo que es el amor, las ataduras malas se basan en lo que es la lujuria, ¿no?
Y entonces tú, cuando tú escuchas la palabra lujuria, automáticamente te imaginas el sexo, ¿no? Pero no es así. La lujuria no es solamente, o sea, el sexo. La lujuria es un poder, ¿ya? Que hay para que es un poder de deseo descontrolado, ¿no? Es un poder, ¿sabes qué? Es algo que te desesperas por tener algo, ¿no? Entonces es una emoción interna que le da entrada a un espíritu de seducción, ¿no? Entonces, ¿hay lujurias sexuales? Sí, hay lujurias sexuales, sí, pero hay lujurias de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado de repente que, wow, o sea, estás, ¿sabes qué? Descansando y en eso, no, necesito un dulce. No, ¿sabes qué? No puedo, necesito el dulce, corriendo, ya, ahorita, el dulce, el dulce. Entonces te vas corriendo porque quieres exactamente comer ese dulce, ¿no? O en todo caso, en las mujeres, en los varones, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, wow, ¿no? Se les mete que la mujer, que esta mujer, y no te puedes sacar a la bendita mujer de la mente. Y es lo que le pasó, por ejemplo, en la Biblia a Tamar, ¿no? Tamar, o sea, era una chica y entonces el medio hermano como se le metió entre ceja y ceja y la trajo con mentiras hasta violarla y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la lujuria? La lujuria es una emoción interna, ¿ya? Que puede moverse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, ponte, ¿no? ¿Cuándo es que una atadura se vuelve una atadura mala? Una atadura se vuelve mala, ¿no? Cuando entró, número uno, esta lujuria, y número dos, la manipulación y el control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo ataduras sexuales. Las ataduras entre esposos son buenas, sí, porque dice que las relaciones entre esposos son buenas porque dice que la cama se vuelve un altar. O sea, la cama es un altar. Pero ¿cuándo se profana? Cuando ya esa relación ya no es entre esposos, sino que es una fornicación fuera del matrimonio. O porque es, ¿sabes qué? Un adulterio. Entonces ahí ya se vuelve una atadura mala, porque ya no es una atadura de dos, ¿cierto? Ya es de tres, o de cuatro, o de cinco, o de seis, o de no sé cuántas. Entonces ya eso fue profanado. Entonces hay ataduras, por ejemplo, entre esposos, que se vuelven malas. ¿Por qué? Porque empieza a entrar la manipulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas mujeres no quieren, o sea, tener sexo con sus esposos. ¿Por qué? Porque los empiezan a manipular, pues. Ah, no, no, no. Si tal o tal, ya se vuelve algo profano. Ya no es algo, ¿sabes qué? De Dios. Ya no es en base al amor, ya es en base al control, a la manipulación. De la misma manera. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 6:16? Que quien se hace uno con la ramera, ¿no? Que quien se acuesta con un ramera se hace uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa todo lo que había en ella, te pasa a ti. Y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Ahora, seguimos con lo que son las amistades. De la misma manera, tú puedes tener una buena amistad, pero cuando caes en una relación de codependencia, ¿ya? Ahí está el problema. Porque ya no empiezas, ¿sabes qué? A depender de Dios, empiezas a depender de la amiga o del amigo. Entonces empiezas, wow, tengo que tomar una decisión, ¿no? Ay, voy a llamar a fulanito de tal. Oye, ¿qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago? O sea, en vez de correr a Dios, corres al teléfono. Y llega un momento en que eso, ya trae un desequilibrio. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y luego tenemos también
las ataduras malas, ¿no? De finanzas. Ok, vamos entonces a Proverbios 6.1. A ver, ayúdenme a buscar Proverbios 6.1. Si lo encuentran antes que yo, me dicen. Y al último ya vemos todas las preguntas y todo lo que nos van a compartir. Ya. Encontré Proverbios. A ver, porfis. Ya. Dice, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. ¿Uno nada más? Dos, sigue, nomás sigue hasta que... Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí tú tienes la atadura. Por eso, en ese proverbio nos habla de los compromisos, nos habla de los votos y nos habla, o sea, del peligro de tener que avalar a alguna persona sin conocer o o sea, si tú vas a avalar a alguien, sabes que si esa persona falla, tú vas a tener que pagar, tú vas a ser la responsable. ¿Por qué? Porque simplemente estás haciendo un compromiso verbal, trae una atadura, ¿no? Entonces ahí dice que te has enlazado en tus labios, en tu boca y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque las finanzas, muchas veces nuestras finanzas son atadas casualmente por estos temas, ¿no? Entonces, y de la misma manera, si tú haces votos y haces votos para Dios, ¿no? Tienes que cumplirlos, porque si no estás ahí atando, ¿no? Algunas cosas financieras que no nos están yendo de lo más bien, ¿no? Luego, otra forma de atadura es la idolatría. Entonces, aquí en la idolatría, nosotros podemos tener quizás ataduras con ídolos, ¿no? ¿Y cuáles son los ídolos que habían antes? Quizás eran los santitos y todo lo demás, pero ahora la tecnología ha cambiado, ¿no? Entonces hay nuevos ídolos. Quizás el ídolo hoy en día puede ser la televisión, el internet, ¿no? El nuevo ídolo puede ser también, pues, un actor, una novela, o puede ser simplemente, mi hijo, o puede ser simplemente mi papá. Entonces yo tengo que ver esas ataduras. Si yo he sido atada, ¿no? A un hijo, entonces, ¿cuándo es que yo voy a ver exactamente si tengo una atadura? Tengo que ver cómo está mi corazón. Si en mi corazón primero está esa persona que Dios, entonces ahí hay un desequilibrio. Si primero está, por ejemplo, tu mamá y tu mamá y tu mamá, hay un desequilibrio. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido discípulas, ¿no? Que era desesperante que la mamá, no, que mi mamá. Y a mí me pasó en un tiempo, me acuerdo, que todo era, ¿sabes qué? Yo vivía, pero sí, me ahogaba, ¿no? Porque esa era la palabra, me ahogaba pensando que mi mamá, que si mi mamá se moría, yo me moría. Y entonces, hasta que Dios me mostró que era una atadura, y yo tuve que poner a mi mamá en el altar de Dios. Y se la tuve que entregar y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio a este Isaac, renuncio. Y si te la tienes que llevar, es tuya. Pero yo no puedo poner nada por encima, porque yo vivía angustiada de que se iba a enfermar, de que se iba a morir, que se iba a esto, que se iba el otro. Y era, ¿sabes qué? Y era una mochila terrible en mis primeros años como cristiana.
hasta que Dios me mostró esa atadura y yo tuve que renunciar a esa atadura. Y tuve que ponerla, ¿sabes qué? Ahí en el altar de Dios. Y esa angustia que tenía de morirse o qué sé yo, se fue. Era una angustia horrible. Y he tenido discípulas que he podido ver que tenían esa atadura, ¿no? Y algunas me escucharon, pero otras no me escucharon. ¿Y saben qué? Y sus mamás se murieron, porque las pusieron en primer lugar. Se murieron rápido. Entonces, muchas veces es eso, que Dios, o sea, Dios es un Dios celoso, ¿no? Entonces, yo no puedo poner a un hijo o una mamá por encima de Dios. Tengo que saber entregarlo, como hizo, ¿no? O sea, poner el Isaac, ¿no? Delante de Dios, poner la promesa, poner lo que realmente, ¿sabes qué? Lo que hay en el trono de tu corazón que le pertenece a Dios. Amén. Entonces, y otra de las ataduras muy fuertes es las ataduras con personas fallecidas. Vamos a Deuteronomio 34:8. Voy a buscar Deuteronomio. Si me lo pueden buscar, no creo que ya lo tengo aquí, 34:8. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que hay personas de nuestro entorno, familiares, que en algún momento van a fallecer, que en algún momento Dios se los va a llevar, ¿no? Y sabemos que existe un tiempo de luto. El tiempo de luto, según la Biblia, es entre una semana y 30 días, creo. Entonces Dios te da un periodo de luto, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros no queremos dejar ir a la persona? Cuando nosotros no dejamos ir a la persona, un espíritu familiar empieza a tomar el lugar. ¿Cierto, Mari? ¿Tú lo has visto con tus propios ojos? O sea que tú sabes que yo no miento, ¿no? Sí, justamente estaba escuchándote y me hizo recordar ese momento. Sí, fue así. Y si no, fue como más de 6 meses que no podía soltarla a mi hermana, pues no lloraba y cada vez que la recordaba lloraba y lloraba. Entonces Aurorita me mandó de ti y ahí tú me comenzaste a orar por mí y sentí una opresión en el pecho como si se habían sentado encima de mi pecho. Sentí algo fuerte, sí, eso sentí, fue una experiencia que nunca en mi vida pero sentí y después de ese día yo la recuerdo a mi hermana, pero ya no como antes, pues, ¿no? Que la lloraba, ¿no? La recuerdo y aprendí que ella tiene que estar en otra vida, pues, ¿no? Está en otra vida y dejarla partir, ¿no? Y seguir, ¿no? Vivir, seguir viviendo, ¿no? Y así tiene que ser, pues, ¿no? Amén. Eso es lo que esa es la experiencia que yo tuve. Ujú. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro de Deuteronomio 34:8, Y oraron, dice, ¿no? Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. amén. Entonces, vamos a ver que Dios, o sea, Dios conoce tu corazón y Dios sabe que tú necesitas un tiempo de lloro, un tiempo de luto. Pero ese tiempo ya tiene que ser un tiempo marcado, ¿no? O sea, yo no puedo vivir toda mi vida con ese dolor. Yo tengo que entregarle al Señor ese dolor, tengo que entregarle esa persona. Hace poco que falleció justo el hijo de una de las, creo que está viniendo con ustedes aquí, o creo que en la otra serie de Aurora, ¿no? Entonces, el hijo de Judith, y ella todos los días le lloraba, lo lloraba, lo lloraba. Y yo me puse a conversar con ella y explicándoles un poco de este tema, ¿no? De las ataduras. Y ella me contó que justo su sobrino había tenido un sueño y que en este sueño el chico le había dicho, dile a mi mamá que no me llore porque no me está dejando pasar
al otro nivel, porque sus lágrimas me están atrayendo y me retienen en la tierra, ¿no? Entonces, muchas veces es eso que tenemos, o sea, ¿y qué sucede? Lo que les estaba diciendo, que cuando tú no dejas partir a esa persona, un espíritu inmundo viene a tomar el lugar. Y cuando viene a tomar el lugar, empieza a oprimir, ¿no? Entonces, eso ya se vuelve una atadura mala, ¿no? Entonces, como dice acá la palabra, yo tengo que romper esa atadura. Y no quiere decir de que no lo vas a volver a recordar, porque llegará un momento en que tú lo vuelvas a ver, porque son personas, ¿sabes qué? Que recibieron a Cristo en su corazón y que tú lo vas a volver a ver, ¿no? Y si no lo recibieron, pues nosotros hicimos, yo hace poquito nomás, mira, me acabo de acordar que me olvidé de pasarle el link ¿cómo se llama? A una de las chicas, que su papá hace poquito que ha fallecido, y entonces el papá ya no podía hablar, pero le hicimos su oración en su corazón. Y yo sé que Dios respalda, ¿no? Porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿sabes qué? Hay una promesa de que aunque ellos no hayan creído, no hayan lo que quieras, hay una promesa que los guarda y que los protege. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, necesitamos romper con todas estas ligaduras, ¿no? Entonces, hablando de las relaciones de codependencia, ¿por qué es que se producen estas relaciones? Porque sí, porque simplemente en cada uno siempre hay algún tipo de vacío, ¿no? Entonces, estos vacíos o los llenas con Cristo, ¿no? O los llenas, ¿sabes qué? En adoración, en oración, o simplemente, ¿ya? Simplemente esos vacíos van a crear una necesidad emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Jezabel, ¿no? Jezabel tenía un esposo que era Acab. ¿Qué sucedía con Acab? Acab era una persona, ¿ya? Que simplemente no tenía mucho carácter, ¿no? Entonces él agarraba, ¿no? En una oportunidad fue y le dijo a su esposa, porque como su esposa era de carácter, ¿no? Él le dijo, ay, ¿sabes qué? Yo quiero que me des la viña de Nabot, ¿no? Yo quiero la viña de Nabot, y se puso a llorar. Y entonces su esposa vino y le dijo, no te preocupes, yo te la voy a dar, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, que en este caso, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen una necesidad emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tienen el carácter, no tienen, ¿sabes qué?, las agallas para hacer algo y se juntan emocionalmente con otra que sí la tienen para que esa otra persona ya les dé lo que ellas necesitan. Entonces, eso es lo que se crean los apegos emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender y tengo que saber cuál es el rol de una mujer, cuál es el rol de un varón dentro de la sociedad, dentro de mi familia, dentro de una amistad. Entonces, no puedo estar creando esas relaciones de codependencia. ¿Por qué? Porque simplemente va a generar algo que va a ser a las finales algo tóxico. Y yo tengo que tener relaciones sanas, no puedo tener relaciones tóxicas, porque todo lo tóxico es veneno, me contamina, va a terminar contaminando todo mi ser. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las emociones tóxicas que nosotros podemos tener? Miedo, dolor, vergüenza, culpa, esa lujuria, esos deseos desordenados por algo, ¿no? Esos deseos desordenados que pueden ser, ¿sabes qué? Por un lugar. Ah, no, si yo no voy allá, si yo no quiero ir a tal iglesia, no, yo solamente quiero ir allá, o quiero ir, no, yo quiero solamente vivir en Lima, no quiero ir a otro sitio. Entonces son apegos a lugares, ¿no? O simplemente a cosas. Entonces, tú tienes que ver, ¿no? Que, por ejemplo,
estas conexiones, ¿no? Que son miedo, dolor, vergüenza, lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? No te puedes quedar mucho tiempo con ellas. Dios te da permiso, sí, porque mira, en Efesios 4:26 que decía, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa? Dios te va a dar, ¿sabes qué? Sí, te da, ¿sabes qué? Te da, para que te puedas enojar, te da permiso, para que te puedas airar, te da permiso, para que te sientas culpable, te da permiso. Sí, pero no te puedes quedar con eso mucho tiempo, porque si te quedas con eso mucho tiempo, se va a degenerar en un pecado. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, sacúdete rápido de eso, porque si tú no te sacudes, o sea, todos vamos a sentir en algún momento miedo, culpa, ¿no? Temor, enojo, quieren matar a alguien, pero tiene que ser algo rápido. Porque si no, ¿sabes qué? Si no lo matas tú, vas a buscar a alguien que sí lo mate por ti. Y ahí es donde tú vas a hacer esas conexiones, ¿ya? Que son conexiones tóxicas. Entonces, tienes que entender, para finalizar, tienes que entender que cada pensamiento tiene una emoción. Y depende de la emoción, porque de repente esa emoción va a hacer que venga un deseo irresistible de querer conseguir algo. Pero yo necesito, lo primero que necesito es identificar cuáles son mis deseos compulsivos. ¿Qué es lo que yo no puedo frenar hasta ahora? Hay algo todavía que me puede estar dominando. Y ese algo que me está dominando es por una atadura. Quizás tú puedes tener, ¿sabes qué? Una atadura a la comida. Y que sabes qué? Que la comida te está ahí dominando. Quizás puede ser, ¿sabes qué? Una atadura a la condenación. Una atadura a siempre estar pensando mal. Entonces tú tienes que ver qué atadura tienes. Una atadura a una persona, puede ser una atadura al internet, una atadura al dinero, ataduras malas, ¿no? Ataduras de repente al trabajo o ataduras a un lugar y no te puedes mover de ese lugar. ¿Sabes qué? Quiero tener una casa en otro lugar, pero ¿sabes qué? La atadura te regresa a ese lugar. Entonces yo tengo que ver, y lo primero que tengo que hacer es que tengo que identificar cuáles son las ataduras que aún me están dominando, que pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años y es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y tienes que renunciar, porque el enemigo te está manipulando con esa emoción. Y tienes que renunciar porque tu emoción tiene que ser una emoción santa. Tu emoción no puede ser una emoción tóxica. Tu emoción no puede ser una emoción, ¿sabes qué? Que el enemigo esté ahí controlándote. Sea, ¿sabes qué? Tu dinero. Sea, ¿sabes qué? Tu libertad de poder pensar con libertad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién llegué a los caminos del Señor, yo venía con un pasado. O sea, no por mí, sino por mi papá. Mi papá era una persona que era, en el ámbito sexual, era todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, mi mente siempre estaba pensando en sexo. Y yo no era una persona muy sexual, que digamos, que si hubiese sido una persona, ahí sí te digo. Pero simplemente, ¿sabes qué? Yo veía un hombre y solamente veía el hombre y ya lo veía desnudo. Y no para hacer nada malo, sino por temor, ¿no? De que me puedan hacer algo, una cosa así. Y era una atadura en mi mente que era horrible, que yo no podía ni siquiera subir al micro, porque hasta sentía el pecado sexual de todos, era horrible.
hasta que tuve, o sea, que venir a la presencia de Dios y tuve que romper esa atadura, que era una atadura sexual que me estaba persiguiendo de mis antepasados. Y hoy día te puedo decir de que mi mente es libre, libre para pensar correctamente, para ministrar mujeres y hombres de una forma totalmente sana. Y gracias a Dios que Dios me ha dado una autoridad especial en el área en el área sexual y sobre todo en el área sexual de los varones para poder, o sea, ministrar esa área, porque son áreas que muchos los tenemos escondidos, que podemos venir a la iglesia, pero no las queremos abrir, no queremos abrirnos porque nos sentimos avergonzados, ¿no? Por lo que podemos estar pensando o por lo que podamos estar sintiendo. Pero son ataduras que Dios necesita ministrar en el fondo de tu corazón. Pero para poder ministrar esas ataduras, tú tienes, número uno, que identificarlas. No puedes renunciar a lo que no sabes. Tienes que identificar cuáles son esas ataduras que aún están ahí, ¿no? Que están impidiendo, como te digo, están impidiendo que tú puedas avanzar, porque tú quieres avanzar y esa atadura te trae de vuelta, ¿no? Que puede ser un hombre, que puede ser, ¿sabes qué? Una persona, que puede ser un lugar, que puede ser una cosa. Y tengo que ver qué es lo que realmente me puede estar, ¿no? Atando. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios. Vamos a pedirle que sea Él el que nos pueda en esta hora ministrar.